Muy buenas noches. Ya estamos en el programa La Manzana de la Discordia, donde mi compañero José Neumann y yo trataremos de sacar conclusiones de lo ocurrido el pasado domingo en las urnas, en los 6 estados donde se eligió gobernador. En 2 hubo elecciones para las alcaldías, en otro para renovar el Congreso local, y tenemos que admitir que el augurio para Morena es bueno rumbo al 24. De las 6 gubernaturas en disputa, Morena se llevó 4 que no tenía. Ganó en Hidalgo, ganó en Quintana Roo, ganó en Oaxaca, ganó en Tamaulipas. La Alianza Va por México, que integran los partidos PAN, PRI y PRD, solo se llevó 2. Hay que hacer notar que de esas 6, Morena no tenía ninguna. Es decir, Morena avanza 4 gobernaturas más, ya tiene 22 si tomamos en cuenta que San Luis Potosí está gobernado por un candidato del Verde. Si tomamos en cuenta que Morelos, pues ya sabemos todos, es de Cuauhtémoc Blanco del PES, entonces ya es un avance territorial de Morena. De cara al 24, eso resulta, pues, repito, un buen augurio para Morena y no muy buenas noticias para la alianza opositora. Un detalle más, el MC sigue en la idea de ir solo y sin embargo hay que subrayarlo, sus resultados fueron malos, muy malos. En ningún estado, si se hubiera aliado con la alianza Va por México, hubiera volteado la elección. Eso dice todo. Ya es mucho menos atractivo que se unan todos para el rumbo al 24 y sin embargo, a mi juicio, Pepe, es la única opción que tiene la oposición para darle la pelea a Morena dentro de 2 años. Fíjate que a mí la verdad sí me pegó el resultado de la elección. Por lo que tú dices, ¿no? Morena avanzó en 4 de 6. Las 6 estaban antes en manos del PRI y del PAN, y Morena avanzó en 4. Y PRI y PAN se redujeron a 2 de las 4, de las 6 que tenían, y ahora, digamos, haciendo una figura aritmética, cada uno gobierna uno, medio, un cachito de uno y un cachito del otro, porque así estuvo la alianza. Por otro lado, el abstencionismo es muy alto, ¿no? 50 y tantos % promedio, con extremos en Oaxaca y en Quintana Roo, un abstencionismo enorme. Yo creo que esto sí obliga a la reflexión, que los programas sociales tienen su impacto en el voto morenista, no hay duda, pero también es cierto que las estadísticas muestran que hay votos por Morena de gente que no recibe programas sociales, lo cual apunta que también hay otro factor. Que por otro lado... El discurso de la mañanera. Exacto. Yo creo que eso ayuda. Todos los días estar descalificando a la oposición, diciendo que se robaron el dinero, diciendo que le quitaron al pueblo lo que tenía, diciendo que se oponen y que le están dando las facilidades a las compañías extranjeras para que saqueen el país. Ese discurso ha penetrado, sobre todo en las capas más vulnerables del país. Sin duda, a eso voy. Pero que la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si los resultados en prácticamente todos los renglones de la vida nacional, y no los voy a enumerar una vez más, son entre malos y pésimos, por qué sigue habiendo, digamos, esa propensión al voto por Morena? Porque si por resultados fuera, no tendríamos esta votación a favor de Morena. Entonces, como tú bien apuntas, debe haber otro factor que, no obstante los malos resultados, mantiene la lealtad de esos votantes a Morena. Ese otro factor se llama López Obrador. En estos 3 estados del sur, donde ganó abrumadoramente, incluso por 30 puntos y 20 y tantos puntos en Oaxaca, en Hidalgo, que no había sido nunca de otro país, de partido más que del PRI.
y en Quintana Roo fue una diferencia abismal. Es decir, y ahí en las encuestas a boca de urna surgió, se les hicieron la pregunta a los votantes y el 88%, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, aprueban a López Obrador, el 77% aprueban a López Obrador en Oaxaca y el 78% en Hidalgo. Es decir, un gran porcentaje de la votación que salió a votar, valga la redundancia, sí está apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Ese es el otro factor al que yo me estoy refiriendo cuando hablo. Así es. Y yo creo que ese otro factor tiene que ver con que en sectores bajos, de ingreso bajo, de limitaciones, ¿no? A pesar de que lo que les hace llegar a través de los programas de bienestar sea magro, para ellos es importante, es un porcentaje importante de su economía. Pero aparte de eso, ¿cómo explicar que hay gente que no recibe programas sociales y vota por Morena? Yo creo que tiene que ver con la persona y con el discurso, porque más un discurso diario, ¿no? Es una dosis diaria, es una catequesis, ¿no? Y esta catequesis ha permeado en las personas, ¿no? Es un discurso que les gusta. Yo creo que les brinda consuelo, les brinda identidad, los hace sentir escuchados y los hace sentir vistos. Él habla por ellos y por tanto esta gente se siente expresada a través de él. Y lo que él expresa es lo que tú dices, ¿no? Somos las víctimas, y cuando digo somos, él se incluye, ¿no? Él habla desde el victimismo, somos las víctimas, somos nosotros las víctimas de los otros. Y por tanto, ahí se da un fenómeno de proyección en donde él, en lugar de decir conformémonos, lo que dice es tenemos que acabar con los otros. Tenemos que acabar con los otros. Y esa voz resuena en una parte importante del electorado. Eso, por otro lado, divide al país, lo que resulta sumamente negativo, encona a la población. Sí, la apuesta de la polarización que viene desde el 18. Así es. Desde el 18 ha dividido el país. Y yo te diría, Pepe, que hay un fenómeno único en el mundo, en México. ¿Por qué lo digo? Los resultados en materia de seguridad son muy malos. Van más de 123,000 homicidios dolosos desde que el presidente López Obrador llegó a Palacio Nacional en 3 años y medio. Ya rebasó el total de muertos o de asesinados en los sexenios de Peña y de Felipe Calderón. Número 1. En las encuestas sale reprobado en el tema de seguridad, en todas las encuestas. 2. No tenemos crecimiento económico. Desde que López Obrador cuando entró a la presidencia de la República, al día de hoy, México tiene crecimiento negativo. No digas ya que ha crecido 1 o 2% en estos tantos años, cuando había prometido un crecimiento promedio de 4%, y cerrar con el 6%. Otro fracaso rotundo es el sector salud. El INSABI, pues como todos sabemos, resultó un fracaso. Ya están en vías de reemplazarlo por el famoso IMSS Bienestar. Sí, nació muerto. Apuesta peligrosa porque el IMSS no tiene, no le alcanza, vamos a decirlo, para ponerlo simplemente no le alcanza para atender a los 18.5 millones de mexicanos que, según Julio Frenk, exsecretario de Salud, se han quedado sin servicios médicos desde el 18 para acá. Y si me permites, ni le toca ni le alcanza. Ni le toca porque el régimen del Seguro Social tiene un objetivo muy específico, que es un régimen tripartita para los asegurados.
De tal manera que darle la responsabilidad de los no asegurados va, por un lado, a ser incapaz de cubrirlos y, por otro lado, va a deteriorar el servicio a los ya asegurados. Pues aparte de que pervierte el esquema legal del Seguro Social. Pero es una decisión tomada. Ya tenemos IMSS Bienestar en Nayarit, ya van a andar por otros estados y así va a ir progresivamente asumiendo esa tarea. Vamos a volver a tener problemas. Vivimos 3 años, Pepe, con escasez de medicinas. Que continúa. Que continúa. Personas que padecen cáncer que no se pueden atender. Niños con cáncer que murieron porque no tenían el tratamiento. Es decir, un panorama, y sigue México votando por López Obrador. Ahora, si me permites... Es un fenómeno, ¿sí?, que yo al menos no había visto en ninguna parte del mundo. Si me permites, yo creo que hay 2 cosas adicionales, ¿no? Él durante su campaña dijo 2 cosas. 1, voy a acabar con la corrupción, porque estoy seguro que dentro del aparato hay enormes bolsas de dinero, con lo cual se comprometía a encontrarlas. Inclusive le puso número. Dijo que en esos cajones cochinos había 500,000 millones de pesos, con lo cual se comprometió a encontrarlos. Si te fijas, su discurso ha sido permanentemente, ya los encontré, ¿no? Los encontré en las guarderías, por eso las cancelé, porque ahí había mucha corrupción. Y los encontré en los medicamentos, y los encontré aquí, con lo cual él confirma su versión ante su auditorio. En la práctica, ¿qué hace? En la práctica lo que hace es, con tal de alimentar los programas de bienestar, que son compromisos contraídos, y sus grandes programas de las obras estas enormes, él le va quitando dinero aquí y acá, con 2 pretextos. 1, era un gasto superfluo, entonces la austeridad republicana. Y segundo, lo tomé porque era dinero chueco, porque era corrupción, ¿no? Así justifica los recortes que va haciendo, con lo cual lo que ha traído en consecuencia es que ha secado la administración pública, ¿no? Efectivamente, ¿no? sí. Sin embargo, en el discurso es un discurso justiciero. Sí, cancelé ese programa, pero para bien de ustedes, porque allá había mucha corrupción y había un gasto superfluo. Sí es cierto, ¿no? Corrí mucha gente, lo que pasa es que sobraba. Sí es cierto que he cancelado muchas situaciones, lo que pasa es que eran chuecas, con lo cual confirma su discurso. Jamás dice la verdad. Por otro lado, él ha incrementado la deuda. Sin embargo, sostiene la tesis de que no ha endeudado más al país, lo cual es claramente una mentira. Sin embargo, esto es, digamos, dulce para los oídos de su clientela, porque visto en términos de la clientela que le cree, él está cumpliendo con lo que dijo. Él no ha endeudado el país. Por otro lado, él ha encontrado los cajones de la corrupción y los ha ido secando. Y todo ese dinero lo ha vertido a nosotros. Por eso nos aumenta la pensión, por eso la baja a 65 años, por eso está terminando las obras. Pero ojo eso con lo de la baja de 65 años, esa estaba con Peña, él la bajó y luego la volvió a subir. ¿Sí? Y agárrate, Pepe, ya nos anunció que vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Es decir, y lo dijo textual, otro apretón a la tuerca. ¿Cómo van a quedar los empleados del gobierno? ¿Cuánto les van a pagar? Si ya de por sí los sueldos son miserables, ¿o qué van a hacer? ¿Van a hacer más recortes? ¿O cómo va a ser esa vuelta a la tuerca que nos anunció hace poquito? Qué bueno que tocas eso, porque cada vez es más claro. Esto que podía no estar claro al principio, ahorita está claro y manifiesto. Tomemos el caso de las gasolinas, ¿no? Si el petróleo internacional ha subido de precio, y eso son las determinantes del mercado, más allá de nuestros controles locales, evidentemente la gasolina tiene que subir. Pero como él echó la culpa del incremento del gasolinazo de aquel tiempo, ¿no?, a la corrupción, entonces él no se puede dar el lujo de subir el precio de la gasolina. Para lo cual está haciendo, ¿no?, piruetas para que no suba el precio de la gasolina. Pues no está haciendo piruetas, está vaciando lo poco que queda. Allá voy. Porque eso tiene un costo. Allá voy. ¿Qué es lo que hace, no? Deja de cobrar un impuesto, ¿no?, para así mantener el precio.
y encima le mete dinero del erario. Si lo sumamos, el gobierno recibe menos dinero por el impuesto que no cobra y por otro lado gasta, todo con el propósito de mantener. Pero acuérdate que argumenta que como el precio del petróleo anda en 110, 115, 120 dólares, que con eso se está financiando el subsidio a las gasolinas. Pepe, nos tenemos que ir. Una vez más dice mentiras, porque la balanza petrolera es desfavorable, ¿no? La relación entre lo que ingresamos por la venta de petróleo y lo que compramos al exterior es negativa. Entonces, no importa que el petróleo suba, también sube aquello que compramos. Claro, y somos importadores de gasolina. Pero retomo y quiero subrayar esto, ¿no? La gran pregunta es, más bien la aseveración es claro que tiene su clientela. Es claro que echa mano de todos los recursos para inducir, incluso para forzar el voto. Es claro que tortura la ley en procesos electorales. Es claro todo eso, pero también es claro que tiene sus votantes. Y los votantes ahí están. Y lo que pasó el domingo pasado es un aviso del 24, ¿no? Ya sabemos lo que va a hacer en el 24. Una última observación a manera de consuelo. Este fenómeno no ocurre en las zonas metropolitanas, en las grandes zonas metropolitanas, sino está ocurriendo en los estados del sur. La elección más competida fue la de Tamaulipas, Durango perdió, Morena. Entonces, por ahí, tampoco pueden ya decir que no hay tiro, como se puso en moda. Yo pienso que sí, hay tiro para el 24 y con eso nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Pepe, gracias, hasta Pancho. la próxima semana. Siempre un gusto platicar contigo. Ojalá que la próxima semana tengamos noticias más alentadoras. ¿Cómo cuál? Pues hay que poner una monedita, ¿no? A ver si nos traen alguna buena noticia Santo Claus. Pues muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene.